En 2011, Elena, una sirvienta de 52 años, se enfrentó a la culminación de toda una vida de servicio silencioso en un imponente caserón del centro histórico de Sevilla. Tras la muerte de su patrón, don Ramiro de la Vega, la lectura de un testamento que todos daban por sentado amenazaba con dejarla en la más absoluta indefensión. Durante más de 30 años, su existencia había sido un laberinto de lealtad incondicional, trabajo incansable y una comunicación basada en gestos y miradas, pues un trauma juvenil le había arrebatado la voz para siempre. Su mundo, confinado entre los muros de aquella mansión decadente, se desmoronaba con la misma rapidez con la que los herederos planeaban liquidar el patrimonio. La vida parecía empujarla hacia un abismo de olvido y desamparo, un destino que parecía sellado por su condición de mujer muda y sin recursos. Sin embargo, su historia estaba a punto de dar un giro monumental. Todo cambió el día que un libro, un viejo ejemplar de El Quijote, que todos consideraban simple decoración, reveló una verdad capaz de desmantelar la codicia y reescribir la justicia. Pero, ¿cómo puede una mujer sin voz, invisible para la familia a la que sirvió con devoción, enfrentarse al poder y la arrogancia de quienes lo tienen todo? ¿Cómo se demuestra una verdad cuando nadie está dispuesto a escuchar, y mucho menos a mirar? Su lucha silenciosa se convertiría en el testamento más poderoso de todos. Antes de revelarte cómo un gesto que nadie esperaba, un movimiento de una dignidad asombrosa, destapó la única verdad que realmente importaba en aquella casa. Cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal para no perderte ni un detalle. Créeme, la cadena de decisiones que transformó por completo este destino es una de esas lecciones que te acompañan para siempre. El conflicto principal no era solo la pérdida de un hogar o un empleo. Era una batalla por la memoria y la voluntad del único hombre que la había tratado con humanidad. Tras el fallecimiento de don Ramiro, sus dos hijos, Javier e Isabel, junto a su hija, no perdieron tiempo en mostrar su verdadera naturaleza. El luto era una farsa torpemente representada, un velo transparente que apenas ocultaba una impaciencia voraz por la herencia. Elena, desde su rincón invisible en la cocina o los pasillos, observaba y escuchaba. Oía las llamadas de Javier a sus acreedores, prometiendo pagos inminentes, y las conversaciones de Isabel con agentes inmobiliarios, describiendo el caserón no como un hogar, sino como un activo a liquidar. Para ellos, Elena no era más que parte del inventario, un mueble viejo que pronto sería desechado junto con las cortinas polvorientas y las alfombras gastadas. La amenaza era clara, directa y asfixiante. En cuestión de días, la única vida que había conocido durante 3 décadas desaparecería por completo. La soledad de Elena se había vuelto casi física desde la muerte de don Ramiro. El silencio, que antes era su estado natural, ahora resonaba con el eco de una ausencia insoportable. Ya no oía los pasos lentos del anciano por el pasillo, ni encontraba la taza de tila que él mismo se preparaba por las noches y que ella recogía por la mañana. El despacho, antes un santuario de lectura y conversaciones escritas en una pequeña pizarra, era ahora una habitación fría, un mausoleo de recuerdos. Fue allí donde su vínculo se había forjado de una manera única. Don Ramiro, decepcionado por la superficialidad de sus propios hijos, había encontrado en la inteligencia silenciosa de Elena un refugio. En secreto, le había enseñado a leer y escribir, usando su gastado ejemplar de El Quijote como libro de texto. Recordaba sus tardes, con el sol de Sevilla filtrándose por los ventanales, mientras el dedo arrugado del anciano señalaba las palabras, y ella las copiaba con una caligrafía temblorosa pero firme. El saber te hará libre, Elena, incluso cuando no puedas hablar, le había escrito él una vez en una nota. Esa frase era ahora un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que poseía algo que los herederos, con toda su elocuencia y poder, jamás entenderían. Un legado de conocimiento y afecto verdadero. La crueldad de los herederos no se manifestaba solo en sus planes, sino en los pequeños gestos cotidianos que buscaban anularla como persona. Javier, el primogénito, un hombre consumido por las deudas de juego y una arrogancia heredada, ni siquiera la miraba a los ojos cuando le ladraba una orden. Para él, ella era simplemente la muda, un objeto funcional,
cuya obediencia se daba por sentada. Isabel, por su parte, practicaba una crueldad más refinada. La ignoraba con una frialdad calculada, hablando de ella en tercera persona, aunque estuviera a 1 metro de distancia. Dile a la muda que limpie el polvo de los retratos. Quiero que todo esté presentable para el tasador, le había dicho a su hermano, con una sonrisa despectiva. Elena soportaba estas humillaciones con la misma dignidad estoica que había definido su vida. Cada palabra era una pequeña herida, pero su rostro permanecía impasible, una máscara de serenidad que ocultaba un torbellino de impotencia y rabia contenida. Su único aliado en aquella casa era Manuel, el jardinero, un hombre de pocas palabras, pero de mirada comprensiva. A veces, un simple cruce de miradas entre ellos en el patio era suficiente para compartir el peso de la injusticia. Un pacto silencioso de resistencia, en un entorno hostil que amenazaba con devorarlos a ambos. El día de la lectura del testamento, el ambiente en el gran salón era irrespirable. La tensión se mezclaba con el olor a cera de muebles y a hipocresía. Javier e Isabel, vestidos de un luto impecable que contrastaba con el brillo codicioso de sus ojos, se sentaron frente al abogado de la familia, un hombre de semblante cínico y pragmático, acostumbrado a las miserias de los ricos. Elena se mantuvo de pie junto a una pequeña mesa de servicio, con una jarra de agua y vasos, una figura fantasmal en su propio hogar. El abogado, carraspeando para imponer autoridad, comenzó a leer el documento. Era breve, directo y brutalmente predecible. Don Ramiro de la Vega legaba la totalidad de sus bienes, incluyendo la casa, las tierras y las cuentas bancarias, a sus 3 hijos a partes iguales. Se incluía una cláusula específica que recomendaba la venta de la propiedad y la liquidación del servicio con una modesta indemnización. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Javier. Isabel exhaló un suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Para Elena, cada palabra del abogado era un martillazo, clavando los últimos clavos de su ataúd social. No era sorpresa, pero la oficialidad del acto lo convertía en una sentencia inapelable. En ese instante, su futuro se había evaporado, reducido a una cifra insignificante en un papel legal. Mientras los hermanos de la Vega brindaban discretamente con el agua que Elena les había servido, celebrando una victoria que consideraban un derecho de nacimiento, ella se retiró a la cocina. La celebración ahogada de sus opresoras resonaba en sus oídos, pero en su mente no había resignación, sino una certeza dolorosa y una pregunta martillante. Ella sabía, con la seguridad que solo da la confianza más íntima, que ese no era el verdadero deseo de don Ramiro. Recordaba perfectamente la tarde, apenas unas semanas antes de su muerte, en la que el anciano la había llamado a su despacho. Con la mano temblorosa por la enfermedad, le había mostrado una serie de folios manuscritos. No pudo explicárselo con palabras, pero le había escrito en su pizarra: «Mis hijos heredarán dinero, pero mi legado de bondad te lo confío a ti. Asegúrate de que se cumpla». Era un segundo testamento, uno nacido del corazón y no de la convención social. Un documento que ella había visto como él guardaba en un lugar seguro. Pero ahora, ese papel había desaparecido. Con los herederos a punto de tomar el control total y desmantelar la casa, Elena se enfrentaba a un dilema imposible. ¿Cómo encontrar y defender la última voluntad de su protector, cuando estaba sola, sin voz y a punto de ser expulsada a la calle? La promesa silenciosa que le hizo a don Ramiro pesaba ahora como una losa, una misión que parecía destinada al fracaso desde el principio. La primera noche tras la lectura del testamento fue para Elena el verdadero comienzo del duelo. El sonido de las copas chocando y las risas contenidas de Javier e Isabel, que llegaban amortiguadas desde el salón, eran más hirientes que cualquier insulto directo. Se encerró en su pequeña habitación del ala de servicio, un espacio austero que apenas había cambiado en 30 años, y sintió por primera vez la condición de intrusa en el único hogar que había conocido. Las paredes del caserón, que antes le ofrecían una sensación de protección y pertenencia, ahora parecían encogerse a su alrededor, asfixiándola con el peso de la incertidumbre. Cada crujido de la madera, cada eco en los pasillos vacíos, era un recordatorio de que su tiempo allí estaba contado. Ya no era la guardiana silenciosa de la casa, era un vestigio del pasado,
una nota a pie de página en una historia que los herederos estaban ansiosos por borrar. La promesa que le hizo a don Ramiro resonaba en su mente, no como una fuente de esperanza, sino como una carga insoportable. ¿Cómo podía honrar la memoria de un hombre bueno cuando estaba atrapada en un laberinto de silencio, sin poder, sin aliados, y con la amenaza inminente del desalojo cerniéndose sobre ella como una sentencia de muerte? La injusticia no era solo legal, era existencial. Le estaba arrebatando no solo un techo, sino su identidad y su propósito. Al día siguiente, la hostilidad pasiva se convirtió en una agresión calculada. Javier, con una eficiencia cruel, comenzó a recorrer la casa con un tazador, señalando objetos con un desdén que helaba la sangre. Muebles que habían sido testigos de generaciones, cuadros que don Ramiro amaba, incluso la vajilla que Elena había cuidado con esmero durante décadas, todo era reducido a un valor monetario, a una cifra en un inventario. Isabel, por su parte, se dedicó a desmantelar el despacho de su padre, el santuario de Elena y don Ramiro. Con una frialdad quirúrgica, vaciaba cajones, apilaba libros sin mirar los títulos y hablaba por teléfono con decoradores sobre las posibilidades de modernizar este espacio tan lúgubre. Elena observaba desde la puerta, con el corazón encogido. Cada objeto que sacaban de aquella habitación era como si le arrancaran un pedazo de su propia historia. Recordaba la tarde en que don Ramiro le había mostrado un pequeño globo terráqueo antiguo, explicándole con notas escritas las rutas de los exploradores. Ahora, ese globo estaba en una caja marcada como trastos para donar. Los herederos no estaban simplemente liquidando un patrimonio, estaban profanando un templo, borrando sistemáticamente cada huella de la bondad y la sabiduría de su padre, y con ello, aniquilando el único mundo en el que Elena había encontrado un refugio y un sentido a su existencia silenciosa. Movida por una desesperación que superaba al miedo, Elena comenzó su propia búsqueda clandestina. Durante las noches, cuando la casa finalmente se sumía en un silencio tenso, se deslizaba fuera de su habitación como una sombra. Con el pulso acelerado y los oídos alerta a cualquier sonido, regresaba al despacho de don Ramiro. Se sabía de memoria cada rincón de aquella estancia. Buscó en los lugares más obvios y en los más inverosímiles. Revisó el doble fondo de los cajones del escritorio, palpó el forro de las viejas cortinas de terciopelo e incluso levantó con cuidado una de las baldosas sueltas cerca de la chimenea, un secreto que solo ella y el anciano conocían. Noche tras noche, su búsqueda resultaba infructuosa. Cada cajón vacío, cada estante revisado sin éxito, era una pequeña derrota que iba minando su espíritu. La frustración se mezclaba con el pánico creciente. El tiempo se agotaba. Sentía la presencia de Javier e Isabel como una amenaza constante, incluso en su ausencia. Temía que la descubrieran y la acusaran de ladrona, dándoles la excusa perfecta para echarla a la calle de inmediato. Su misión se había convertido en una carrera contrarreloj, una batalla solitaria librada en la oscuridad, donde su única arma era el conocimiento íntimo de un espacio que pronto le sería arrebatado para siempre. La esperanza, que al principio era una pequeña llama, se iba extinguiendo con cada amanecer que la encontraba con las manos vacías y el alma más pesada. El coste de esta vigilia constante no tardó en manifestarse en su cuerpo. Las noches de búsqueda infructuosa se traducían en días de un agotamiento profundo, una fatiga que ni el café más cargado podía disipar. Apenas probaba bocado. La comida se le hacía una bola en la garganta y el nudo de ansiedad en su estómago era un compañero permanente. Sus manos, siempre firmes y hábiles para el trabajo, comenzaron a temblar ligeramente, una traición de su propio cuerpo que la llenaba de vergüenza. Manuel, el jardinero, era el único que parecía notar su deterioro. Un día, mientras ella regaba las macetas del patio con la mirada perdida, él se acercó y sin decir palabra le ofreció un vaso de agua fresca y una pequeña flor de jazmín. Fue un gesto minúsculo, pero en el desierto de crueldad en el que vivía Elena, aquel acto de bondad fue como un oasis. Sus ojos se encontraron con los de Manuel, y en esa mirada compartida encontró un instante de comprensión y solidaridad. No necesitaba palabras para saber que él entendía su dolor, su impotencia. Aquel breve momento de conexión humana le dio el aliento suficiente para seguir adelante un día más, pero también subrayó la inmensidad de su soledad. Fuera de aquel patio, dentro de los muros de la casa, estaba completamente sola, luchando una guerra invisible que la estaba consumiendo por dentro, física y emocionalmente, sin que nadie más se diera cuenta o le importara. La tensión alcanzó un punto de quiebre una tarde de martes. Javier,
frustrado por una llamada con uno de sus acreedores, entró en la cocina donde Elena preparaba un té que nadie le había pedido, por pura costumbre. Al verla, su ira contenida encontró un blanco fácil. ¿Todavía estás aquí?, espetó, aunque la pregunta era puramente retórica. Se acercó a la pequeña despensa donde Elena guardaba sus escasas pertenencias en una caja de cartón y con un gesto de desprecio la pateó, esparciendo su contenido por el suelo. Un par de libros viejos, un chal de lana tejido por su madre y un pequeño marco con una foto descolorida. Quiero que todo esto desaparezca para el viernes. Los de la mudanza vendrán el lunes y no quiero ver ni rastro de ti ni de tus porquerías, le ladró, sin mirarla directamente, como si se dirigiera a un objeto molesto. Elena se quedó paralizada, mirando sus pocas posesiones esparcidas por el suelo de baldosas frías. La humillación fue tan profunda y tan pública que sintió que el aire le faltaba. No fue la orden, sino la brutalidad del gesto, la profanación de lo poco que era verdaderamente suyo. Por primera vez en muchos años, sintió que la máscara de serenidad que siempre llevaba se resquebrajaba. Bajó la mirada para que él no viera las lágrimas que amenazaban con brotar, y comenzó a recoger sus cosas del suelo, con una lentitud deliberada. Cada objeto que levantaba era un recordatorio de su absoluta vulnerabilidad. En ese momento, la derrota se sintió total y definitiva. Esa noche, incapaz de dormir o de seguir con su búsqueda inútil, Elena se refugió en el único lugar que le quedaba, su memoria. Se sentó en el borde de su cama, en la oscuridad, y se transportó a una tarde de otoño, unos 5 años atrás. Don Ramiro había estado enfermo, con una gripe que lo mantenía en cama. Ella le había llevado una sopa caliente y se había quedado a su lado, leyéndole en silencio de su ejemplar favorito de El Quijote. Él no podía seguir la lectura con los ojos, pero escuchaba, y de vez en cuando le apretaba la mano. En un momento, él se detuvo y le escribió en una pizarra: «Tú, Elena, eres mi Sancho Panza, leal, sensata y con los pies en la tierra. Sin ti, este viejo Quijote hace tiempo que habría perdido la cabeza». Recordar sus palabras, la calidez de su mano arrugada sobre la suya, le provocó un dolor agudo y a la vez reconfortante. Aquel recuerdo era la prueba irrefutable de que su vida en esa casa había tenido un significado, un valor que la crueldad de Javier e Isabel no podía borrar. Era el testimonio de un vínculo forjado en el respeto y el afecto genuino. La promesa que le hizo no era solo sobre un papel, era sobre proteger ese legado, sobre asegurarse de que la bondad de don Ramiro no fuera la última víctima de la codicia de sus hijos. Esa memoria se convirtió en su ancla. La humillación de la tarde seguía doliendo, pero ahora, en medio de la desesperación, ardía de nuevo una pequeña brasa de determinación. No podía fallarle. No le fallaría. El jueves por la mañana, la amenaza se materializó en un anuncio oficial. Isabel reunió a Elena y a Manuel en el vestíbulo, con el aire de una reina dirigiéndose a sus súbditos. Con una frialdad que cortaba el aire, les informó que sus servicios ya no serían necesarios a partir del lunes siguiente. Les entregó a cada uno un sobre con una indemnización que era insultantemente pequeña, una fracción de lo que 30 años de lealtad merecían. Les ruego que tengan todas sus pertenencias listas para ser retiradas el domingo por la noche a más tardar. Los nuevos propietarios quieren la casa completamente vacía, concluyó, sin una pizca de emoción en su voz. Para Elena esas palabras fueron el golpe de gracia. El plazo era real, inamovible y aterradoramente cercano. Tenía menos de 4 días para encontrar el testamento, defenderlo y cambiar el curso de su destino, una tarea que se antojaba imposible. La desesperanza la invadió como una marea negra. Miró a su alrededor, al mármol del suelo, a la gran escalera de madera, a la luz que entraba por los ventanales, y sintió que se despedía de cada rincón. Su búsqueda había fracasado. El tiempo se había acabado. La promesa a don Ramiro se sentía ahora como un fracaso personal devastador. Mientras Isabel se daba la vuelta y se alejaba, dejando tras de sí un silencio sepulcral, Elena se preguntó si ese era realmente el final. Estaba destinada a desaparecer sin dejar rastro, como un fantasma que finalmente se desvanece al amanecer. El viernes por la mañana llegó como una sentencia. Era el último día completo de Elena en la casa, el día en que la humillación final debía consumarse. Isabel, con una eficiencia desalmada, le dio la orden más dolorosa de todas: empaquetar los libros del despacho de don Ramiro. La biblioteca municipal enviará un camión para recoger las donaciones. Asegúrate de que todo esté en cajas antes del mediodía, le indicó con un gesto vago,
sin siquiera dedicarle una mirada. Para Elena aquello era más que un trabajo, era la profanación del alma de la casa. Cada libro que tocaba era un recuerdo vivo, una conversación silenciosa con el anciano. Estaban los volúmenes de historia que él le comentaba por escrito, los poemarios que leía en voz alta para sí mismo en las tardes de lluvia, las novelas de aventuras que le habían servido para enseñarle a leer. Ponerlos en cajas de cartón, marcarlos como donación, se sentía como enterrar a don Ramiro por segunda vez. Trabajaba con una lentitud mecánica, con el corazón hecho un nudo, sintiendo que con cada libro que guardaba, un pedazo de su propia historia se borraba para siempre. El polvo de los volúmenes se mezclaba con la sequedad de sus ojos, que se negaban a llorar, pues sabía que cualquier muestra de debilidad sería interpretada como un desafío por sus verdugos. El despacho, su santuario, se estaba convirtiendo en un mausoleo vacío, un testimonio de la rapidez con la que la codicia podía aniquilar el amor y la memoria. Fue entonces, mientras sus manos se movían entre los estantes casi vacíos, cuando se encontró con él. El ejemplar del Quijote. No era una edición de lujo, ni un tomo antiguo de gran valor. Era una edición de bolsillo, con la tapa de cuero gastada por el uso constante y las páginas amarillentas por el paso del tiempo y el sol de Sevilla. Era el libro que don Ramiro había usado como su principal herramienta para enseñarle a leer, el texto sobre el que habían compartido cientos de horas de silenciosa complicidad. Lo cogió con una reverencia casi religiosa, acariciando la cubierta como si pudiera sentir el tacto de las manos del anciano. Fue en ese instante cuando notó algo extraño. El libro pesaba más de lo normal. No era un peso abrumador, sino una densidad sutil, un desequilibrio que solo alguien que lo conociera tan íntimamente podría percibir. Lo sostuvo, lo giró, y una memoria lejana, casi olvidada, acudió a su mente. Una tarde, don Ramiro, con una sonrisa pícara, le había mostrado cómo algunos encuadernadores antiguos creaban compartimentos secretos en los libros. Los libros guardan más que palabras, Elena. A veces, guardan verdades. Le había escrito en su pizarra. El corazón le dio un vuelco, una sacudida violenta que la dejó sin aliento. Una posibilidad improbable, casi una locura, comenzó a abrirse paso a través de la densa niebla de su desesperación. Podría la respuesta a todo estar allí, en sus manos, disfrazada del caballero andante y su fiel escudero. Con el libro apretado contra su pecho como si fuera un tesoro frágil, Elena se movió con un sigilo que la experiencia le había enseñado. Se aseguró de que nadie la observara y se refugió en la pequeña alacena contigua a la cocina, el único rincón de la casa que todavía sentía como suyo. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras buscaba el mecanismo secreto que don Ramiro le había mostrado años atrás. Era un pequeño relieve en el lomo, casi imperceptible al tacto. Lo presionó con el pulgar y con un suave chasquido que en el silencio de la casa sonó como un trueno, una sección del bloque de páginas se separó, revelando un hueco tallado en el interior del libro. Y allí estaba, doblado en 4, un fajo de folios manuscritos, sellados con el anillo de don Ramiro. Eran los papeles que había visto en su despacho semanas antes de su muerte. Eran la promesa. Con una mezcla de terror y reverencia, extrajo el documento. La caligrafía era inconfundible, elegante y ligeramente temblorosa. La escritura de un hombre consciente de que sus días llegaban a su fin. Desdobló las hojas, y sus ojos se clavaron en la primera línea. Testamento hológrafo de Ramiro de la Vega. No era una ilusión. No era un sueño desesperado. Era real. La última voluntad de su protector. El documento que todos creían perdido o inexistente. Estaba allí, en sus manos. La verdad había estado esperando pacientemente en el refugio de la ficción, oculta a plena vista. Leyó el documento con una urgencia febril, sus ojos devorando cada palabra como si fueran agua en el desierto. El contenido era un reflejo perfecto del hombre que lo había escrito, justo, compasivo y profundamente decepcionado de su propia sangre. Don Ramiro legaba la parte mínima que la ley exigía a sus 3 hijos, una cantidad suficiente para saldar algunas deudas, pero muy lejos de la fortuna que esperaban. El resto de su patrimonio, incluyendo el caserón y la mayor parte de sus inversiones, debía destinarse a la creación de una fundación para apoyar la educación de niños sin recursos en el barrio. Y entonces leyó el párrafo que hizo que su corazón se detuviera por un instante, para luego latir con una fuerza renovada. Don Ramiro estipulaba que, como guardianes de su legado, Elena y Manuel tenían derecho a una generosa pensión vitalicia
y a vivir en la casa por el resto de sus días, supervisando el buen funcionamiento de la fundación. No era un acto de caridad, era un acto de justicia. Era el reconocimiento a 30 años de lealtad incondicional, la validación de una vida entera de servicio silencioso. Las lágrimas que se había negado a derramar por la humillación brotaron ahora, pero eran lágrimas de una emoción distinta, una mezcla de gratitud abrumadora, alivio y un profundo sentido de responsabilidad. Don Ramiro no la había olvidado, no la había abandonado, le había confiado su testamento más importante. En el instante en que terminó de leer la última palabra, algo cambió irreversiblemente dentro de Elena. La mujer asustada y resignada que había estado contando las horas para su expulsión, se desvaneció. En su lugar, emergió una figura de una determinación fría y afilada como el acero. El miedo no había desaparecido por completo, seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba subordinado a un propósito mucho más grande. La promesa que le hizo a don Ramiro ya no era una carga insoportable, sino una armadura. La humillación infligida por Javier, la frialdad de Isabel, el desprecio de un mundo que la consideraba insignificante. Todo ese dolor se transformó en combustible. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y su mirada, al levantarse, era la de una guerrera preparándose para la batalla. Ya no se trataba solo de su supervivencia o de la de Manuel. Se trataba de honrar la memoria del único hombre que la había visto como un ser humano completo. Se trataba de asegurarse de que la bondad no fuera aplastada por la codicia. Se trataba de cumplir una última misión. Dobló el testamento con un cuidado infinito. Lo guardó de nuevo en el hueco del libro y cerró el compartimento. El viejo ejemplar del Quijote ya no era solo un libro, era su escudo y su espada. Con la verdad a salvo en su poder, un nuevo y aterrador conjunto de realidades se apoderó de su mente. Encontrar el testamento era solo el primer paso, el más fácil. El verdadero desafío, el obstáculo que parecía insuperable, era cómo presentarlo al mundo. Era una sirvienta muda a punto de ser despedida. Los herederos, con su poder, su dinero y su abogado, la aplastarían sin dudarlo. La acusarían de ladrona, de falsificadora. Dirían que había robado un papel en blanco y falsificado la firma de su padre. La humillarían públicamente, la destruirían legalmente, y se asegurarían de que nadie volviera a creer una sola de sus acciones. La posesión del documento la convertía en una amenaza directa para ellos, y sabía que no tendrían escrúpulos en eliminar esa amenaza de la forma más brutal posible. Cada sombra en el pasillo, cada voz que oía en la distancia, se convertía en una fuente de paranoia. La habían visto. Sospechaban algo. Escondió el libro en el fondo de su caja de pertenencias, debajo del viejo chal de lana, pero ni siquiera allí se sentía seguro. El peso de esa verdad era ahora físico, una carga que la obligaba a moverse con una cautela extrema. Su soledad ya no era solo emocional, era estratégica. Estaba completamente sola en territorio enemigo, con una bomba en las manos y sin saber cómo ni cuándo detonarla sin que le explotara en la cara. La desesperación inicial dio paso a un febril proceso de pensamiento. Necesitaba un plan. No podía simplemente irrumpir en el salón y entregarle el libro al abogado. Él, como sirviente de la familia, probablemente se pondría del lado de sus clientes más poderosos. Necesitaba un testigo imparcial, una forma de presentar la prueba que fuera irrefutable y que no pudiera ser fácilmente desestimada. Su mente repasó sus escasas opciones. Manuel era su único aliado, pero su testimonio, el de otro sirviente, sería considerado tan irrelevante como el suyo. Tenía que pensar como don Ramiro le había enseñado, con lógica, paciencia y buscando la verdad en los detalles. Se encerró en su habitación, sacó el testamento de nuevo y lo leía una y otra vez, buscando una pista, una clave que el anciano pudiera haber dejado. Sus ojos se detuvieron en la última frase, justo encima de la firma. Era una cita, una frase que don Ramiro repetía a menudo. La lealtad es el camino más corto entre dos corazones. Recordaba que él la había escrito en varios de sus libros personales. Podría ser esa la clave, una forma de autenticar el documento más allá de la caligrafía. Una idea, frágil pero insistente, comenzó a formarse en su mente. No sería fácil, y el riesgo de fracaso era enorme, pero por primera vez en muchos días no veía un callejón sin salida. Veía un camino, estrecho y peligroso, pero un camino al fin, y estaba decidida a recorrerlo hasta el final. El primer paso de su plan, forjado en la soledad de su pequeña habitación, no fue impulsivo, sino metódico. Elena comprendió que el testamento, por sí solo, era vulnerable.
Necesitaba anclarlo en una realidad que nadie pudiera discutir, la caligrafía de don Ramiro. Su misión, por tanto, se transformó. Ya no buscaba un solo documento, sino un arsenal de pruebas. Su objetivo era encontrar cualquier cosa que contuviera la escritura del anciano, cartas personales, notas en los márgenes de los libros, viejas agendas o incluso recetas de cocina que él a veces anotaba. Cada día se convertía en una operación de alto riesgo. Fingiendo cumplir con sus tareas de limpieza, aprovechaba cada segundo de soledad en una habitación para realizar una búsqueda sigilosa. Sus manos, acostumbradas a limpiar el polvo, ahora buscaban bajo las alfombras, detrás de los cuadros y en el fondo de los armarios. La tensión era una compañera constante. El sonido de unos pasos en el pasillo la obligaba a adoptar una postura natural en una fracción de segundo, con el corazón martillándole en el pecho y el sudor frío recorriéndole la espalda. No era solo el miedo a ser descubierta, era el terror a que con cada objeto que los herederos tiraban a la basura, una pieza crucial de su rompecabezas desapareciera para siempre. La casa, su hogar durante 30 años, se había convertido en un campo de minas donde cada movimiento en falso podía significar el final de su misión. Su primera incursión seria tuvo lugar en el desván, un lugar polvoriento y olvidado que los herederos habían designado como el depósito final para todo lo inútil, antes de la llegada de los servicios de vaciado. Bajo el pretexto de buscar unas mantas viejas, Elena se adentró en aquel laberinto de recuerdos descartados. El aire estaba cargado de olor a naftalina y a tiempo detenido. Se movía entre muebles cubiertos por sábanas blancas, que parecían fantasmas de una vida pasada, y pilas de cajas de cartón que contenían los restos del naufragio de la familia. Abrió un viejo baúl de viaje que perteneció a la madre de don Ramiro y encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de seda. El corazón le dio un vuelco, pero la decepción fue inmediata y amarga. Era la correspondencia de la abuela, con una caligrafía completamente distinta. Pasó más de una hora revisando cajas, con las manos cubiertas de polvo y la esperanza menguando con cada nuevo fracaso. Justo cuando estaba a punto de rendirse, oyó la voz de Javier subiendo por la escalera. Con un pánico helado, se escondió detrás de una vieja cómoda, conteniendo la respiración. Lo escuchó maldecir mientras buscaba algo, pateando una de las cajas. Nada de valor aquí, solo basura, lo oyó decir antes de marcharse. Aquel encuentro cercano fue una lección brutal. El tiempo se le agotaba, y la suerte por sí sola no sería suficiente. El desván no era un tesoro, sino un cementerio de pistas falsas. La pequeña victoria llegó de la forma más inesperada, no a través de una búsqueda arriesgada, sino gracias a su conocimiento íntimo de las rutinas de don Ramiro. Recordaba que el anciano mantenía una correspondencia esporádica con el prior de un monasterio cercano, a quien le unía una vieja amistad y un amor compartido por la historia medieval. Don Ramiro siempre guardaba las copias de sus cartas en un lugar que consideraba, a prueba de la curiosidad de sus hijos, un voluminoso y aburrido tratado sobre la agricultura del siglo XVII, que nadie en la casa, salvo él, se había molestado en abrir jamás. Con el pretexto de limpiar a fondo la biblioteca, Elena se dirigió directamente a aquel estante. Sus dedos encontraron el libro de inmediato. Con una normalidad ensayada, lo sacó y lo abrió. Allí, cuidadosamente metidas entre las páginas que hablaban de la rotación de cultivos, estaban las copias de 3 cartas escritas a mano por don Ramiro, fechadas en los últimos 2 años. La caligrafía era idéntica a la del testamento. Al sostener aquellos folios, sintió una oleada de triunfo que le recorrió todo el cuerpo. Era la primera prueba tangible, la primera pieza sólida de su defensa. No era suficiente para ganar la guerra, pero era la primera batalla que ganaba. Guardó las cartas con sumo cuidado bajo su uniforme, sintiendo el calor del papel contra su piel como a una promesa. Por primera vez desde que todo había empezado, una pequeña grieta de luz se abría paso en la oscuridad de su desesperación. Con las cartas en su poder, Elena se enfrentó a la siguiente muralla, su propia invisibilidad. Podía tener en sus manos la verdad más irrefutable, pero si era ella quien la presentaba, su voz silenciosa sería ahogada por las acusaciones de robo y falsificación. La euforia de su hallazgo se disipó rápidamente, dando paso a una fría evaluación de su posición. Estaba sola, completamente sola, y la soledad, en esta batalla, era sinónimo de derrota. Fue entonces cuando supo que tenía que dar el paso más arriesgado de todos, confiar en alguien. Y en esa casa, en ese mundo hostil, solo había una persona cuya lealtad no estaba en venta. Esa tarde buscó a Manuel en el jardín, en el pequeño invernadero donde él cuidaba de sus orquídeas, el único rincón de la propiedad donde la belleza aún resistía a la decadencia moral. No usó palabras, pues no las tenía, simplemente se acercó, sacó de su delantal el testamento hológrafo y las 3 cartas, y se los entregó con la mirada fija en sus ojos. Manuel, al principio confundido, tomó los papeles. Lo vio leer, sus cejas fruncidas en concentración, su rostro pasando del desconcierto al asombro, y finalmente, a una indignación profunda y silenciosa. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una determinación que reflejaba la de ella. No hizo preguntas, simplemente asintió, una vez, con una firmeza que sellaba un pacto inquebrantable. En ese instante,
la resistencia solitaria de Elena se convirtió en una conspiración de dos. Ya no era una sirvienta asustada, era la líder de una rebelión silenciosa. La dinámica de la casa cambió sutilmente con la inclusión de Manuel en el secreto. Lo que antes era una vigilancia paranoica y solitaria, se transformó en una operación coordinada. Manuel se convirtió en sus ojos y oídos, un centinela discreto que le proporcionaba información crucial. Mientras podaba los rosales cerca de las ventanas del salón, escuchaba las conversaciones telefónicas de Javier con sus acreedores. Mientras arreglaba las macetas del patio interior, captaba los planes de Isabel con los agentes inmobiliarios. Por las noches, se reunían en el silencio del jardín, bajo la luz de una única bombilla en el cobertizo de herramientas. Allí, Elena, con su pequeña pizarra y un trozo de tiza, dibujaba mapas de la casa, señalaba posibles escondites y escribía las preguntas que la atormentaban. Manuel, con su pragmatismo y su conocimiento del mundo exterior, aportaba una perspectiva que a ella le faltaba. «¿Y si llevamos esto a un notario de fuer?», sugería él. «Podrían avisar a la familia», respondía ella por escrito. Juntos, sopesaban cada opción, cada riesgo. Esta colaboración no solo fortaleció su plan, sino que también alivió la carga emocional de Elena. Saber que no estaba sola, que alguien compartía el peso de aquella verdad, le dio una fuerza que no sabía que poseía. Su alianza, forjada en la lealtad a un hombre muerto y en el desprecio por la injusticia de los vivos, era su arma más poderosa. Un vínculo invisible que los herederos, en su ceguera arrogante, nunca podrían detectar. A pesar de tener el testamento y las cartas, una inquietud persistía en la mente de Elena. La frase final del documento, «La lealtad es el camino más corto entre dos corazones», le parecía algo más que una simple rúbrica sentimental. Don Ramiro era un hombre de detalles, de símbolos. Sabía que sus hijos intentarían desacreditar cualquier cosa que no les beneficiara. Era probable, por tanto, que hubiera dejado una última salvaguarda, una prueba física e irrefutable que validara el testamento más allá de cualquier duda. Esta intuición la llevó a iniciar una nueva fase de su búsqueda. Esta vez no de documentos, sino de un objeto, un marcador, un ancla física para su verdad. Junto a Manuel, comenzaron a revisar los objetos más personales de don Ramiro que aún no habían sido empaquetados. Inspeccionaron su reloj de bolsillo, su pluma favorita, el reverso de las fotografías de su escritorio. Nada. La frustración comenzaba a hacer mella de nuevo. Una noche, mientras limpiaba el polvo del gran retrato al óleo de don Ramiro que presidía el despacho, Elena se detuvo. Recordó la frecuencia con la que el anciano se quedaba de pie, contemplando aquel cuadro, con una expresión extraña, casi como si compartiera un secreto con su propia imagen. Era una pintura antigua, con un marco de madera ornamentado que ella había limpiado cientos de veces. Pero esa noche, algo en su memoria le hizo mirar más de cerca. La pequeña placa de latón en la base del marco, que siempre había asumido que solo contenía el nombre del retratado, pareció diferente. Movida por ese impulso inexplicable, esa corazonada nacida de 30 años de observación, Elena llamó a Manuel al despacho. La casa estaba en silencio. Javier e Isabel habían salido a cenar para celebrar la inminente venta. A la luz de una pequeña linterna, le señaló la placa de latón. Al principio, Manuel no entendió. Parecía una placa normal, firmemente atornillada al marco. Pero Elena insistió, pasando el dedo por los bordes. Sintió una minúscula irregularidad en una de las esquinas, casi imperceptible. Con la ayuda de la punta de una pequeña navaja que Manuel siempre llevaba consigo, hicieron palanca con un cuidado exquisito. La placa no estaba clavada, estaba encajada a presión sobre otra placa idéntica que había debajo. Con un suave clic, la placa exterior se soltó, revelando lo que ocultaba. Grabado en el metal, con la misma caligrafía elegante y ligeramente temblorosa de las cartas y el testamento, había una inscripción. No era un nombre ni una fecha, era una frase. Y mientras leían las palabras a la luz temblorosa de la linterna, un escalofrío recorrió a ambos. Mi verdadera herencia es la lealtad, no la sangre. Era la prueba definitiva, el mensaje final de don Ramiro desde la tumba, un secreto compartido solo con ella, la guardiana de su memoria. En ese momento, Elena supo que ya no había vuelta atrás. Tenían el testamento, los testigos de la caligrafía y ahora el sello irrefutable de su autenticidad. La batalla final estaba a punto de comenzar y por primera vez sabía, con una certeza absoluta, que iba a ganarla. La sala entera la siguió con la mirada, en un silencio cargado de confusión. Nadie entendía qué pretendía.
Al llegar al cuadro, sus ojos se posaron en la mesa auxiliar que había debajo, donde reposaba un viejo abrecartas de plata con el escudo de la familia. Lo tomó. Su gesto no fue violento ni amenazador, sino metódico, casi quirúrgico. Con el abrecartas en la mano, se acercó a la base del marco dorado. Javier hizo un amago de detenerla, gritando que no tocara el patrimonio familiar, pero el abogado, con una intuición repentina, levantó una mano para frenarlo. Había algo en la determinación de aquella mujer, una certeza tan absoluta que le obligó a esperar. Todos contuvieron la respiración mientras Elena utilizaba la punta del abrecartas como un destornillador improvisado, trabajando con una precisión asombrosa sobre los diminutos tornillos que sujetaban la placa de latón con el nombre del patriarca. Con un suave chasquido metálico, la placa se desprendió del marco. Elena la sostuvo un instante en la palma de su mano antes de dejarla sobre la mesa. Debajo, donde antes había madera oscura, ahora se veía otra placa, idéntica en tamaño pero de un latón más envejecido, que había estado oculta durante años. Y en esa placa, grabada a mano con un buril fino, había una inscripción. Elena no dijo nada, simplemente se apartó, dejando que la revelación hablara por sí misma. El abogado fue el primero en acercarse, casi corriendo. Se inclinó, ajustándose las gafas, y leyó en voz alta, su tono pasando del escepticismo profesional a un asombro total. Mi verdadera herencia es la lealtad, no la sangre. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. El abogado tomó el testamento manuscrito que aún tenía en la mano y lo colocó junto al marco. La caligrafía era idéntica. La frase grabada en el metal era la misma que cerraba el documento, justo encima de la firma de don Ramiro. Era la prueba irrefutable, el sello de autenticidad que el anciano había diseñado para que solo su más fiel confidente pudiera encontrar. Un mecanismo de seguridad nacido de la desconfianza en su propia familia y de una fe ciega en la mujer a la que el mundo había dejado sin voz. La verdad, sólida e innegable como el metal, acababa de emerger. El rostro del abogado se transformó. La duda fue reemplazada por una solemnidad y un profundo respeto. Se giró hacia Javier e Isabel, cuyo color había desaparecido de sus caras, y su voz, ahora, tenía el peso del hierro. Este documento, dijo, sosteniendo el testamento hológrafo, cumple con los requisitos legales de un testamento de puño y letra, y esta inscripción lo valida más allá de toda duda razonable. Anula y reemplaza al anterior. Sin esperar respuesta, se aclaró la garganta y comenzó a leer el contenido del verdadero testamento de don Ramiro de la Vega. Su voz llenaba el silencio atronador de la sala mientras detallaba la voluntad del anciano. La mayor parte de su fortuna, incluyendo el caserón, las tierras y las acciones, quedaba destinada a la creación de una fundación educativa para niños desfavorecidos del barrio. Para sus hijos, Javier, Isabel y el ausente Carlos, legaba estrictamente la legítima, la porción mínima que la ley española obligaba, una cantidad que apenas cubriría una fracción de sus deudas y su estilo de vida. Y entonces llegó la cláusula final, la que selló el destino de todos en aquella habitación, a Elena García y a Manuel Ruiz, en reconocimiento a una vida de lealtad inquebrantable. Les concedo una pensión vitalicia y el derecho de usufructo sobre esta casa, para que vivan en ella por el resto de sus días, como guardianes de mi legado. La lectura concluyó. El abogado dobló el papel con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. La derrota en los rostros de Javier e Isabel era absoluta, una devastación total que iba más allá de lo económico. No solo habían perdido una fortuna, habían sido desheredados moralmente, expuestos en su codicia por un padre que, desde la tumba, había dictado una sentencia de justicia poética. Javier se desplomó en una silla, con la mirada vacía, su arrogancia desintegrada en un instante. Isabel, temblando, dejó caer su copa de jerez, que se hizo añicos contra el suelo de mármol, el sonido agudo y solitario rompiendo el hechizo. En medio de la ruina de los herederos, Elena permanecía de pie, serena. No había en su rostro ni una pizca de triunfo o de revancha, solo el alivio profundo y tranquilo de una misión cumplida, de una promesa honrada. Miró el retrato de don Ramiro, y por un instante fue como si el viejo patriarca le devolviera la mirada con una sonrisa de aprobación. No había necesitado pronunciar una sola palabra. Su lealtad, su inteligencia y su coraje silencioso habían hablado por ella, con una elocuencia que ninguna voz podría haber igualado. Aquella mañana, en el gran salón del caserón, una sirvienta muda no solo había cambiado el destino de una fortuna,
sino que había demostrado que la verdadera fuerza no reside en lo que se dice, sino en lo que se defiende. La salida de Javier e Isabel de la Vega fue un espectáculo de desolación silenciosa. No hubo más gritos ni acusaciones, solo el sonido de sus pasos apresurados sobre el mármol, un eco de derrota que resonó en el vasto salón. Se marcharon sin mirar atrás, como fantasmas expulsados de su propio pasado, dejando tras de sí un rastro de avaricia frustrada y la copa de Jerez rota de Isabel como único testimonio de su humillación. El inversor hotelero, incómodo y visiblemente aliviado de no haberse involucrado en aquel drama familiar, se excusó con una breve inclinación de cabeza y desapareció tras ellos. En el silencio que siguió, solo quedaron Elena, Manuel y el abogado. El letrado, un hombre cuya visión del mundo acababa de ser completamente reconfigurada, se acercó a Elena con una solemnidad que rayaba en la reverencia. «Señora García», dijo, y el uso de aquel título, por primera vez en 30 años, marcó el inicio de una nueva era. «Le pido mis más sinceras disculpas. He servido a la ley toda mi vida, pero hoy usted me ha enseñado una lección sobre la justicia que ningún libro podría contener». Elena simplemente asintió, su mirada tranquila transmitiendo una absolución que no necesitaba palabras. En ese instante, con el sol de la mañana entrando por los ventanales y bañando el polvo en el aire, el viejo caserón dejó de ser una jaula de opresión para convertirse en un santuario de paz, un hogar finalmente recuperado por las únicas personas que verdaderamente lo habían amado. El peso de la victoria era tan abrumador como el de la lucha, pero por primera vez era un peso que se sentía como un ancla, no como una cadena. Los días que siguieron a la revelación transcurrieron en una especie de irrealidad pacífica. La primera mañana, Elena se despertó no con el sonido de una campana de servicio, sino con el canto de los pájaros en el jardín. Por primera vez en su vida adulta, no tenía que rendir cuentas a nadie. Caminó descalza por los pasillos fríos del caserón, no como una sirvienta que se movía en las sombras, sino como la guardiana de aquel espacio. Tocó el terciopelo de las cortinas, el lomo de los libros en la biblioteca, y se sentó en el sillón de don Ramiro, no con audacia, sino con un sentido de pertenencia que le había sido negado durante toda su existencia. Manuel, por su parte, realizó el primer acto simbólico de su nueva vida. Con una solemnidad casi ceremonial, descolgó el cartel de «Se vende» de la verja principal y lo partió en dos. Aquel gesto, observado por los vecinos curiosos, fue la primera noticia de que algo fundamental había cambiado en la casa de los de la Vega. La rutina de Elena y Manuel se transformó. Ya no trabajaban por obligación, sino por un sentido de propósito compartido. Cuidaban la casa como si fuera un organismo vivo que finalmente podía respirar libremente. Las comidas se hacían en la gran mesa del comedor, no en el rincón oscuro de la cocina. Y sus conversaciones, una mezcla de las notas de Elena y las palabras pausadas de Manuel, llenaban un silencio que ya no era de soledad, sino de serena complicidad. La libertad no fue una explosión de alegría, sino un lento y profundo suspiro de alivio que se instaló en cada rincón de la casa y en el fondo de sus almas. El proceso de dar vida a la Fundación Legado de la Vega se convirtió en la misión central de Elena y Manuel. El abogado, el señor Mendoza, se convirtió en su más firme aliado, guiándolos a través del laberinto burocrático con una dedicación que era tanto profesional como personal. Las reuniones del Consejo de la Fundación, compuesta por Mendoza, un respetado profesor del barrio y una trabajadora social, se celebraban en el despacho de don Ramiro. Elena, sentada a la cabecera de la mesa, presidía aquellas reuniones con una autoridad silenciosa que nadie se atrevía a cuestionar. Su pequeña pizarra se convirtió en su herramienta de gobierno. Con trazos firmes y concisos, delineaba los principios de la fundación. Becas de estudio para los niños con más talento y menos recursos, clases de refuerzo en la biblioteca del caserón y un pequeño fondo para ayudar a las familias con emergencias médicas. Sus directrices no eran sugerencias, sino el eco de la voluntad de don Ramiro, canalizada a través de la persona que mejor lo había conocido. La comunidad legal y social de Sevilla, que al principio recibió la noticia con escepticismo, pronto tuvo que rendirse a la evidencia. La sirvienta muda no era una figura decorativa, era el cerebro y el corazón de la operación. Su incapacidad para hablar la obligaba a una precisión y una claridad de pensamiento que muchos oradores elocuentes envidiarían. Dejó de ser la muda para convertirse en los círculos que importaban en doña Elena, una mujer cuyo silencio estaba cargado de sabiduría y una inquebrantable integridad.
El impacto de la fundación en el barrio no tardó en hacerse visible, transformando la percepción del caserón de la noche a la mañana. Lo que una vez fue un símbolo de aristocracia inaccesible y decadente, un lugar del que solo salían rumores de deudas y disputas, comenzó a latir con una nueva vida. Las majestuosas puertas de hierro, que durante generaciones habían permanecido cerradas a cal y canto, ahora se abrían por las tardes para recibir a grupos de niños que acudían a las clases de apoyo escolar, impartidas por voluntarios en la antigua biblioteca. El jardín, antes un espacio privado para el ocio de una familia que apenas lo pisaba, se llenó de risas y juegos durante los fines de semana. Manuel, con un orgullo paternal, organizaba pequeños talleres de jardinería, enseñando a los más pequeños a plantar semillas y a cuidar de las flores. Elena, desde la ventana del despacho, observaba estas escenas con una emoción serena. Se convirtió en una figura familiar y respetada. Los padres de los niños becados la saludaban con una gratitud que iba más allá de las palabras, y los comerciantes del barrio, que antes la ignoraban, ahora le guardaban los mejores productos. Su historia, contada en voz baja en los mercados y las plazas, se convirtió en una leyenda local, un cuento moderno sobre cómo la lealtad y la dignidad podían vencer a la arrogancia y el poder. El verdadero legado de don Ramiro no estaba en el dinero, sino en aquella transformación tangible, la de una casa y una comunidad que renacían gracias a la valentía de una mujer que nadie había visto venir. A un nivel más profundo, la victoria de Elena fue un acto de sanación personal. El trauma que le había arrebatado la voz en su juventud no desapareció, pero la naturaleza de su silencio se transmutó por completo. Durante décadas, su silencio había sido un símbolo de su vulnerabilidad, una jaula invisible que la separaba del mundo y la convertía en un blanco fácil para el desprecio. Ahora, ese mismo silencio se había convertido en su mayor fortaleza. Era un espacio de observación, de reflexión y de una autoridad inquebrantable. Ya no sentía la necesidad de hablar para ser escuchada. El mundo había aprendido a escuchar su silencio. Su relación con Manuel evolucionó hacia una simbiosis perfecta. Eran una familia, no unida por la sangre, sino forjada en la adversidad y cimentada en un respeto mutuo que no necesitaba grandes declaraciones. Gestionaban la casa y la fundación como un equipo perfectamente engrasado, cada uno conociendo sus fortalezas y apoyándose en las del otro. Las cicatrices de 30 años de humillaciones no se borraron, pero dejaron de doler. Se convirtieron en un mapa de su resistencia, un recordatorio de la fuerza que había encontrado en su interior cuando el mundo entero intentaba convencerla de que no tenía ninguna. Encontró una paz duradera, no en el ruido de una vida nueva y excitante, sino en la tranquila reafirmación de su propio valor, en la certeza de que su existencia, silenciosa y constante, había dejado una marca indeleble y positiva en el mundo. Aquella tarde, en el silencio del gran despacho, todos aprendieron que la voz más poderosa no es la que grita, sino la que defiende la verdad sin decir una sola palabra. Elena, ahora guardiana no solo de una casa, sino de un futuro para muchos, había reescrito su destino y el de todos a su alrededor. Ya no era la sombra en los pasillos, sino la luz que guiaba el verdadero legado de don Ramiro. Su vida se convirtió en un testimonio de que la dignidad no se negocia y la lealtad, a veces, es la única herencia que de verdad importa. La casa de los de la Vega, antes un mausoleo de codicia, era ahora un hogar lleno de propósito, un lugar donde cada día se demostraba que las acciones justas resuenan mucho más fuerte que las palabras vacías. La justicia, a menudo lenta y esquiva, había encontrado su camino a través de las manos de la persona más inesperada, demostrando que no hay poder que pueda silenciar para siempre la fuerza de un corazón íntegro. Su historia nos recuerda que incluso en la más profunda oscuridad, un solo acto de valentía silenciosa puede cambiarlo todo y devolver la esperanza a quienes la habían perdido. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte este video. Suscríbete para más historias reales de superación. Gracias por escuchar. El eco de la victoria de Elena no se quedó entre las paredes de piedra del caserón. Se extendió por las calles empedradas del barrio como una onda expansiva de esperanza. La historia de la sirvienta muda que había desmantelado la codicia de una familia poderosa se convirtió en una leyenda susurrada en los mercados, en las tabernas y en los patios de vecinos. Pero más allá del mito, el legado de don Ramiro, ahora en manos de Elena y Manuel, comenzó a tomar una forma tangible y transformadora. La Fundación Legado de la Vega no fue solo un nombre en un papel, se convirtió en el corazón palpitante de la comunidad. Las puertas del caserón, antes un símbolo de exclusión y jerarquía, se abrieron de par en par. La antigua biblioteca, donde Elena había aprendido a leer en secreto, se llenó con las voces y las risas de los niños del barrio que acudían a clases de apoyo.
El jardín, antes un escenario para la hipocresía familiar, se transformó en un espacio de juego y aprendizaje, donde Manuel enseñaba a los más pequeños el milagro de ver crecer una semilla. La casa dejó de ser un mausoleo de un pasado decadente para convertirse en una incubadora de futuros. Elena, con su presencia serena y su pizarra siempre a mano, no era vista como una benefactora distante, sino como una más de ellos, una prueba viviente de que la justicia, aunque a veces silenciosa y lenta, podía encontrar su camino en los lugares más inesperados. Su victoria no fue solo personal, fue una victoria colectiva que devolvió al barrio un pedazo del alma que la desigualdad le había arrebatado. Para Elena, la verdadera conquista no fue la casa ni la seguridad económica, sino la redefinición de su propia identidad. El silencio, que durante 40 años había sido su jaula, la marca de un trauma que la aislaba del mundo, se convirtió en su santuario y su púlpito. Dejó de ser una ausencia para convertirse en una presencia poderosa. En las reuniones de la fundación, su silencio no era un vacío a llenar, sino un espacio para la reflexión que obligaba a los demás a pensar con más cuidado, a elegir sus palabras con la misma precisión que ella empleaba en sus notas escritas. Aprendió que el poder no residía en la capacidad de hablar, sino en la autoridad de ser escuchada. Su relación con Manuel se consolidó en una alianza de almas gemelas, una familia elegida que no necesitaba la sangre para ser real. Juntos crearon un equilibrio perfecto, una sinfonía de gestos, miradas y palabras escasas que construyó un hogar más sólido que cualquier muro de piedra. Las heridas del pasado, las décadas de humillación y desprecio, no desaparecieron por arte de magia. Siguieron ahí, como finas cicatrices en su memoria, pero ya no supuraban dolor. Se habían convertido en el mapa de su resiliencia, en el testimonio de la fuerza interior que había descubierto cuando se atrevió a luchar. La paz que encontró no fue la euforia de un final feliz de cuento de hadas, sino la serena y profunda satisfacción de haber honrado una promesa, y en el proceso, haberse encontrado a sí misma. La historia de Elena García trasciende las paredes de un caserón sevillano para convertirse en una parábola universal sobre el valor y la justicia. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde reside el verdadero poder? ¿En la elocuencia de los que gritan sus derechos desde una posición de privilegio? ¿O en la integridad inquebrantable de los que actúan en silencio desde las sombras? La arrogancia de los hermanos de la Vega, con su ruido, su desprecio y su sentido de merecimiento, se desmoronó como un castillo de naipes frente a la calma estratégica de una mujer a la que consideraban menos que nada. Su viaje nos enseña que las personas más valiosas a menudo son las que el mundo se empeña en ignorar, las que observan, escuchan y entienden la verdad mientras los demás están demasiado ocupados escuchando el eco de su propia voz. Elena no necesitó levantar la voz para derribar un imperio de mentiras. Le bastó con ser leal a la verdad, con la paciencia de quien sabe esperar el momento justo y el coraje de dar un paso al frente cuando nadie más se atrevía. Su legado es un recordatorio de que la dignidad no es un privilegio que se otorga, sino una fortaleza que se construye desde dentro, y que a veces las batallas más importantes de la vida se ganan sin pronunciar una sola palabra, armados únicamente con la razón y un corazón justo. La imagen final que perdura de esta historia no es la de una gran celebración, sino la de una tarde cualquiera en la biblioteca del caserón. El sol de otoño se filtra por los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzan en el aire. En una de las mesas, una niña de unos 10 años, becada por la fundación, lee con dificultad las primeras líneas de un libro. A su lado, Elena sigue su lectura con el dedo, asintiendo con una suave sonrisa cada vez que la niña supera una palabra complicada. El libro que tienen entre manos es un viejo ejemplar de El Quijote, el mismo que una vez contuvo el secreto que lo cambió todo. Ya no esconde un testamento, ahora cumple uno. Es el símbolo perfecto de un ciclo que se cierra y otro que se abre. El conocimiento que una vez liberó a Elena ahora se transmite a una nueva generación, convirtiéndose en la herramienta para que otros puedan escribir su propio destino. En esa escena sencilla, silenciosa y llena de significado, reside la esencia de toda la historia. Un legado de bondad que se perpetúa, una promesa cumplida que sigue dando frutos, y la certeza de que el acto de fe de un hombre en una mujer silenciosa fue la semilla de un bosque entero. La justicia, al final, no fue un acto, sino un proceso, el de transformar el dolor en propósito. La historia de Elena es un testimonio del coraje que no necesita gritar y de la dignidad de quienes luchan en silencio.
nos recuerda que, en un mundo a menudo dominado por el ruido, las acciones más significativas son las que se llevan a cabo con el corazón. Si crees que estas son las historias que merecen ser contadas, las que nos inspiran a mirar más allá de las apariencias y a valorar la fuerza de los invisibles, únete a nuestra comunidad. Comparte este relato para que la voz silenciosa de Elena resuene en más lugares, y suscríbete para no perderte ninguna de las batallas que, como esta, demuestran que la verdadera victoria es y siempre será la de la integridad. Gracias por haber escuchado hasta el final.